Hola, bienvenidos a este encuentro diario que tenemos con la salud, su médico en casa, el espacio de información, servicio y orientación de Teleantioquia en temas de salud y bienestar. Es un espacio para que todos los días conversemos y hablemos de todas esas patologías o enfermedades que están muy presentes en la población, que son de gran consulta, otras no tanto. Aquí aprendemos cultura de la salud, hablamos de promoción de la salud y también aprendemos sobre algunas enfermedades para detectarlas o diagnosticarlas a tiempo y por supuesto para prevenirlas. Y el tema de hoy pues es muy frecuente, vamos a hablar de la hipertensión arterial o presión arterial, como también se le conoce, es el enemigo silencioso de la salud. Constituye un factor de riesgo muy alto para las enfermedades cardiovasculares o eventos cardiovasculares como el infarto de miocardio, por ejemplo, o los accidentes cerebrovasculares. Pero antes, los invito para ver la siguiente información y eso sí, preparen sus preguntas. En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. Uno de los factores de riesgo de estas enfermedades es la hipertensión arterial o tensión arterial alta, que provoca infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Cifras indican que afecta a 1.000 millones de personas y causa 9 millones de fallecimientos cada año en todo el mundo. Una de las características de esta enfermedad es que es asintomática, por lo cual se le conoce como el enemigo silencioso. Aunque todavía no se conocen las causas específicas que provocan la hipertensión arterial, sí se ha relacionado con una serie de factores como la herencia genética, la alimentación y un estilo de vida sedentario, entre otros. Y lo más preocupante de todo es que las estadísticas o las cifras cada vez van en aumento en una población adulta o de adultos mayores, cada vez en personas más jóvenes o como se les conoce, jóvenes un poquito más adultos de los 35 años, por decirlo de alguna manera. Los invito para que se pongan cómodos, participen con sus preguntas en nuestras líneas telefónicas, para eso estamos en directo, 232-4604 y 018-051-5015. Bienvenidos a su médico en casa. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar con nosotros en su médico en casa. Estamos en directo, pueden participar a través de líneas telefónicas y también interactuar con nosotros en redes sociales, en Twitter, numeral su médico en casa, @Teleantioquia, enseguida van a ver, ahí ven los datos, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Vamos a hablar de la hipertensión arterial, siempre habrá mucho que hablar o muchas inquietudes por parte de los televidentes acerca de esta condición o factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Ya saben entonces, redes sociales y nuestras líneas telefónicas en directo. Un factor de riesgo muy importante. Está con nosotros el doctor Fernando Manuel Fortich Hoyos. Él es cardiólogo clínico, además es el director de la Unidad Cardiopulmonar y Vascular de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor Fortich. Bienvenido. Gracias, muchas gracias a ti, como siempre, por esta invitación. Cuando hablamos de hipertensión arterial, doctor, o presión arterial, hablamos de unos valores que pueden ser normales y que no constituyen un factor de riesgo, y otros que no son tan normales. Hablemos un poquito de esos valores para comenzar. ¿Cuál es normal? Hoy día, en guías del año pasado y de este año, se ha ido reduciendo el valor de la presión considerada normal. En general, los seres humanos deberíamos tener menos de 120/80 de presión arterial. Y se considera que cuando estás entre 120 y 129, es una persona que tiene un alto riesgo de desarrollar hipertensión propiamente dicho, sí, que es cuando ya la persona tiene 140 o más de presión arterial, o en el número superior, que siempre se dan dos números, el de arriba y el de abajo, siempre decimos 120/80, son dos números. Entonces, cuando el de arriba está en 140 o el de abajo está por encima de 85/90, ya se considera que hay un riesgo. Hay hipertensión como tal. Y de ahí en adelante, mientras más alta sea la cifra, peor es la enfermedad. Bueno, y es necesario que todos los médicos incluyan dentro de los chequeos médicos, cuando visitamos, por supuesto, al doctor, la toma de la presión arterial, porque muchas veces, y lo decíamos ahorita,
es asintomática. No tenemos síntomas hasta que ya ocurre un evento cardiovascular. A esta hora saludamos a la señora Alcira, que se encuentra en Santa Fe de Antioquia. Bienvenida desde el occidente antioqueño. Gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Doña Alcira, la escuchamos y le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen a su televisor. Doña Alcira, ¿nos escucha? Sí, sí lo escucho. Adelante con su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Para preguntarle sobre que yo ayer me tomaron la presión y me salió 80-180. ¿Eso es grave? Gracias por acompañarnos, doña Alcira. Vamos a ver dentro de esos valores que le puede recomendar el doctor Fortich. Bien, en una presión de la forma correcta seguramente es 180-80. Sí. Ese valor, el valor superior, el de 180, está muy por encima de las cifras. O sea, ella está claramente hipertensa, requiere iniciar tratamiento. Yo quiero aprovechar para decir algo que mencionabas un poquito antes, y es que el médico, cuando toma la presión en el consultorio, debe tomar la presión en ambos brazos, que normalmente a veces la toman en un solo brazo, porque la presión de un brazo a otro puede variar hasta 10 o 15 milímetros de mercurio. Es decir, aquí me puede dar 130, pero acá me puede dar 140 o 145. Qué importante. Entonces, el valor más alto es el que yo tengo que tener en cuenta para definir la presión arterial. En este caso, entonces, doña Alcira tendría que ponerse inmediatamente en un tratamiento, obviamente de la mano de su médico. Así es. Bueno, y los niveles están altos, según usted nos explicaba. Son niveles bastante altos, pero si ella no siente nada, es posible que sea porque la enfermedad ha estado presente hace mucho tiempo y por eso ella no siente nada. Pero sí vale la pena que empiece a tomar medicamentos, el cual el médico general está totalmente capacitado para iniciar esos tratamientos y hacerlo bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la presión arterial o hipertensión arterial, que definitivamente constituye un riesgo o es un factor de riesgo muy, pero muy alto para las enfermedades cardiovasculares. Está muy presente en la población, tanto en la población joven como en la población adulta. Así que los invito para que sigan participando a través de nuestras líneas telefónicas y podamos solucionar todas las inquietudes. Doctor, ¿cómo es el enemigo silencioso, como se le conoce, y es asintomática? ¿Existe algún signo o alguna señal que le diga a uno, estoy sufriendo de la presión arterial, como un indicio? Sí, partiendo de que la mayoría no va a sentir nada, por lo cual es importante después de que uno cumple los 8 años, los 18 años, estar tomándose la presión al menos una vez al año. Pero algunas personas, digamos que los que tienen mejor suerte, pueden sentir algo, como un dolor de cabeza al amanecer, pueden sentir cansancio fácil, notan que se están cansando muy fácil o que les alcanza una sensación como de falta de aire, ¿sí? Todas estas pueden tener incluso algo de opresión en el pecho y confundirse de pronto con un problema de un infarto, pero ser una presión arterial muy alta. ¿Taquicardia, ¿cierto? no? No necesariamente. Mareo sí puede ocurrir, ¿cierto? Esos son como los síntomas, digamos, más frecuentes. Otras veces la enfermedad habla ya con la complicación. Entonces el paciente ya de inmediato su primer síntoma de hipertensión es un infarto, o su primer síntoma es un un infarto cerebral, o una insuficiencia del corazón. Porque podría ocurrir que se da cuenta uno finalmente que tiene la presión o tiene hipertensión precisamente porque ocurre un evento, ya sea el accidente cerebrovascular que usted menciona, o en el peor de los casos un infarto o la muerte, por supuesto. Vamos a saludar a la señora María, que a esta hora nos acompaña, de dónde nos llama, y bienvenida. Aló. Aló, muy buenas tardes. Sí, ¿dónde se encuentra? En la Virginia, Risaralda. Qué gusto que nos acompaña a esta hora desde esta bella región de Colombia. Bueno, adelante con su pregunta. Gracias, doctor. Lo que pasa es que a mí la internista me mandó un mapa arterial, ¿sí? Porque igual yo no he tenido sintomatología de ninguna clase. Y apenas me entregaron el resultado y yo quería, es que no se lo lleva a ella, me gustaría porque me pareció como extraño, dice, hipertensión arterial diastólica en el periodo nocturno y cargas hipertensivas diastólicas mayores al 25% en el periodo nocturno, presión de pulso normal y patrón no diper. Entonces me tiene como preocupada eso. Yo tengo 48 años y yo trabajo, hago ejercicio, monto bicicleta y todo, y pues me tiene como preocupada porque justo pues solo dice nocturno.
Y lleva un estilo de vida saludable. Tiene un estilo de vida saludable, según nos cuenta. Sí, se puede decir que sí. Muy bien, María, gracias por acompañarnos y por compartir los resultados de su examen con nosotros, doctor. ¿Qué podría decirle a María? Muy bien, María se debe fijar en el promedio del valor de la presión arterial en 24 horas. Sin embargo, el dato que ella nos logra decir de que es hipertensa durante la noche, parece ser que durante el día no. Eso es un patrón que puede ocurrir y son personas que van a sufrir de hipertensión arterial, ¿sí? O que ya la están sufriendo. Sin embargo, me llama demasiado la atención que es solamente durante la noche. Muchas veces puede ocurrir como cuando se hace ese examen, a la persona el aparato le está apretando aquí el brazo cada media hora, entonces dormir con esa molestia de tomar, claro, de que le aprieten a uno el brazo cada 30 minutos y eso es un poco doloroso. Algunas personas eso puede aumentarle su tono simpático, es decir, estresarlos y aparecer hipertensos solo durante la noche. O sea que es un examen para mirar con pinzas porque de pronto haya que repetirlos o considerar otro tipo de examen diagnóstico para ella. Muy bien, hipertensión arterial es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Ya hablamos de los síntomas o esos signos o señales de alarma que nos pueden dar indicios si bien es una enfermedad asintomática, es el enemigo silencioso de nuestra salud. Línea abierta para que ustedes puedan participar. Doña Luz Helena, la escuchamos y bienvenida. Buenas tardes, niña Yanin, ¿cómo están? Aló. Aló, niña Yanin, ¿cómo está? Muy bien, me alegra saludarla, doña Luz Helena. ¿Cuál es su pregunta? Mire, mi niña, yo quería una preguntita para el doctor. Porque a mí a veces se me eleva mucho la presión, se me llegó pues a elevar yo estuve hospitalizada porque se me elevó una... Sí, se le subió la presión como decimos comúnmente. Se me eleva mucho la presión a veces, ya estoy hospitalizada en cardio porque se me elevó a más de 200, como a 250, yo no me podía mover porque a mí me lo... Bueno, y me dio que es que una angina de pecho. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor a ver si de pronto hay posibilidad que me vuelva a repetir. Bueno, gracias por acompañarnos. Y gracias, muy amables. La invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Fortillo. Doctor, bueno, gracias, niña Yanin. Gracias. Bien, ella toca un asunto muy importante y es que lo que puede causar una hipertensión arterial. El 90-95% de las personas que sufren de la presión es una presión arterial que no tiene una causa clara, o por lo menos que no podamos ir allá y tratarla directamente. Pero hay ese otro porcentaje de personas van a tener lo que llamamos una hipertensión secundaria, que es una hipertensión por alguna enfermedad primaria que la persona tenga. Generalmente cuando dan esos valores tan altos como los que ella dice de 250 y que ella dice que ha sido difícil controlar, se puede tratar de una hipertensión resistente o de una hipertensión secundaria, es decir, que esta persona pudiera estar sufriendo de otra enfermedad distinta a la hipertensión que está causando de manera como consecuencia a la hipertensión. Por eso yo le recomendaría que sí vaya al especialista, como mínimo al internista, para empezar un estudio, porque de pronto esos valores tan altos de presión arterial corresponden a este tipo de problemas. Definitivamente hablar de hipertensión arterial o presión arterial es muy preocupante, pero podemos hablar también de factores de riesgo que son modificables y algunos que no son modificables. Cuando son modificables, por supuesto, es una enfermedad que se puede prevenir, se puede curar o se puede por lo menos lograr un tratamiento que nos garantice calidad de vida. De eso hablaremos después de la siguiente pausa. Muy breve en Su Médico en Casa, 1 minuto, y enseguida regresamos con ustedes y más inquietudes. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la hipertensión arterial, el enemigo silencioso de la salud, un riesgo definitivamente. Para nuestra salud estos datos son muy importantes, vitales para que tomemos nota. Las personas con factores de riesgo deben consultar en los programas de promoción y prevención para la toma de la presión arterial al menos una vez al año. Los factores de riesgo modificables son tabaquismo, consumo de alcohol, diabetes, hipercolesterolemia, sobrepeso u obesidad, dieta no saludable, especialmente alto consumo de sal.
Los factores de riesgo no modificables son historia familiar, edad, género masculino, estrés psicosocial y raza negra. Además de los medicamentos, el tratamiento incluye como medida fundamental los cambios en el estilo de vida, como bajar de peso, disminuir el consumo de sal de la dieta, realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día, 5 días a la semana, suspender el consumo de cigarrillo y alcohol, tener una dieta rica en verduras y frutas y baja en grasas y harinas. Las consecuencias de la hipertensión arterial incluyen infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares, daño renal que puede llevar a necesitar diálisis, lesiones oculares con pérdida visual, daños circulatorios que pueden llevar a amputación de extremidades y disfunción eréctil, entre muchas otras alteraciones, graves consecuencias definitivamente. Pero cuando hablamos de esos factores de riesgo que son modificables, doctor, ahí sí podemos hablar de prevención. Sí, así es. En muchos ayuda muchísimo que la persona tenga su actividad física, que se cuide en la dieta, que coma muchas frutas y verduras. Una de las ventajas de las frutas y verduras, específicamente en hipertensión, no es solamente los nutrientes que ampliamente conocemos, sino la cantidad de potasio que viene en ellas. Ese potasio ayuda a bajar los niveles de presión arterial, el que contienen las frutas, no el potasio de suplementos. Entonces, de ahí que el consumo de frutas sea algo muy importante y ayuda, ¿cierto? Y mantener una actividad física, como mencionabas en la diapositiva, incluso a veces logra tener un impacto mucho mayor que los medicamentos. Y estas personas, si antes tomaban 3 medicamentos, cumpliendo este estilo de vida saludable, pueden terminar con un solo medicamento. O si tomaban uno, pueden terminar utilizando uno solo. Obviamente todo esto con el acompañamiento de su médico, que es quien le dice si se puede disminuir o no la medicación. Ahí está la clave definitivamente. Todo radica en un estilo de vida saludable cuando hablamos de prevención de enfermedades. Y a esta hora saludamos a Claudia, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenida y la escuchamos. Hola, Yasmín, mi Dios te pague por educarnos en salud. Gracias a ustedes, Claudia. Este programa es posible gracias a ustedes. Un saludo para el especialista y le pregunto, yo fui a una cita médica por un dolor abdominal, era a las 8 de la mañana, iba en ayunas con la vejiga vacía, pero le pedí el favor al médico que no me tomara la presión porque estaba muy agitada de correr para llegar a tiempo. Él me dijo, con mayor razón hay que tomarla, porque si no es hipertensa le sale buena aunque esté agitada, y me la toma, me dijo, no, la tiene muy bien, pero a mí me preocupa porque 2 hermanos, mi papá y mi mamá, hipertensos, y yo ya tengo 57 años, entonces quería saber si se la pueden tomar a uno, siendo que yo estaba tan agitada de correr para llegar a tiempo. Es una muy buena pregunta, Claudia. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Doctor, ¿es posible que la presión salga bien o que incida de pronto ese acelere en el que podría estar la paciente? No, es decir, para que a uno le tomen la presión y esta sea confiable, la persona necesita estar en reposo por lo menos 30 minutos. En esos 30 minutos el reposo debe ser en una silla que tenga espaldar, no debe haber consumido tinto en esos 30 minutos ni haber fumado cigarrillo. Y se debe tomar en ambos brazos, porque como te decía en un principio, puede que en este brazo me dé bien, pero en el otro brazo sí la cifra sí sea importante, ¿cierto? Ella que tiene los papás hipertensos tiene un alto riesgo de desarrollar hipertensión, entonces sí debería de pronto consultar con más calma y que el médico le tome la presión en ambos brazos. Hay un dato que nos dio muy importante el doctor Fortich, y es que cuando nos tome la presión exijamos que sea en ambos brazos, y ya él lo explicaba. ¿Por qué, doctor? ¿Esto finalmente qué es? Ya nos queda un minutico. Esto es un tensiómetro automático para usar en casa. La gente no tiene uno que comprar esto. Algunas personas, dependiendo pues de la presión, de lo difícil que sea el manejo de su presión, se les puede recomendar utilizar esto en casa, pero siempre bajo la supervisión médica. ¿Y es en la muñeca? Este se puede aplicar en la muñeca, hay otros que se aplican en el brazo. Eso es. Muy bien, doctor, pues gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Ya se nos acaba el tiempo, pero lo más importante es que nos quede un mensaje claro. Un estilo de vida saludable es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares, mantener muy bien controlada la presión arterial y cuando visitemos al médico exigir que nos tomen la presión en ambos brazos. Ese es el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente, doctor. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.